Bienvenidos a una sesión especial de Práctica Test. Esta nueva sesión va a ser un especial de la distancia de detención. Como ustedes lo ven acá, está marcado. Ya explicamos, hemos conversado que hemos comenzado a innovar con los temas, a fusionar temas y a poner otros. De hecho, creemos que en algún momento todas las sesiones deberían ser especiales. ¿Por qué? Porque es muy importante relacionar los temas del libro No Conductor entre sí, con la realidad y con preguntas de examen. Es la mejor forma de que nuestro cerebro pueda comprender, estudiar, recordar y finalmente lograr aprendizaje para responder bien el examen y para nuestra vida de conductores. Bien, así es que pensando en ello, hemos preparado este especial. Fíjense bien el recorrido que vamos a hacer. Primero vamos a ir a la noticia, que nos dice que es la pregunta más difícil, brevemente. Desde ahí vamos a sacar una conexión al temario, a explicar algo que dice la noticia. Vamos a volver al libro Nuevo Conductor. Después vamos a analizar 3 artículos de práctica test y un examen de 20 preguntas, todas de distancia de detención, distancia de frenado, distancia de reacción, etc. ¿Cómo estás, Margaret? Bienvenida. Así es que comenzamos el recorrido. ¿Se lo aprendieron? No importa, porque en realidad yo se los voy mostrando acá y vamos poco a poco. Entonces, primera parte dijimos, a ver si está proyectado ahí, ver si aparece. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Lo estoy viendo ahí. Ahí apareció. Excelente. No lo voy a proyectar en grande porque me interesa que podamos ver la información ya puntualmente. Esta sesión va a ser así. ¿Cómo está Jessica? Se van a ver hartos encabezados, pero va a ser para poder explicar. Fíjense bien, el jueves 22 de julio, ahí está arribita, ¿cierto? ¿Lo ven ustedes? En el periódico Las Últimas Noticias, periódico de circulación nacional, medio escrito, se publicó el siguiente artículo: análisis al examen teórico de manejo. ¿Por qué el 49% de los postulantes lo reprueban en Chile? O sea, esto nos está diciendo la mitad, casi el 50%, ¿cierto? Podemos decir la mitad. Por eso siempre nosotros decimos la mitad lo reprueba, no es una estrategia publicitaria. De aquí sale. Bueno, ahí está el artículo y quiero que vamos ahora a ver una pequeña parte de este artículo, pero a verla de forma analítica porque la vamos a relacionar con el temario. Y vamos a pensar en preguntas de examen de inmediato. ¿Ya? Sabemos que el 49% reprueba, a lo menos hasta julio del 2021, ¿ya? El año pasado. Fíjense ahora lo que aparecía aquí. Miren, para que es muy bueno tener las fuentes. Veamos este pequeño párrafo. Dice, además, la pregunta con mayor porcentaje de error, que es 79% de error. O sea, de 100 personas, 79 se equivocan en esa pregunta. Mucho más de la mitad, casi el 80%. Fue la relacionada con distancia de frenado. Y miren lo que viene acá. Aquí viene algo que es muy, muy importante. Y su relación con la seguridad vial y la conducción eficiente. O sea, aquí tengo muchísimos elementos solo en un pequeño párrafo. Primero, me está diciendo que casi el 80% de la gente que da el examen se equivoca en eso. Habla de la distancia de frenado y la relación con la seguridad vial y la conducción eficiente. Y nosotros estamos pensando en cómo calcularla. O sea, va más allá de lo que ya hemos pensado. Les voy a mostrar dónde está esa relación, dónde está esa conexión, ¿ya? Para que podamos comprenderlo. ¿Por qué se habla de esto aquí? Y para eso nos vamos directo al temario. Ahí va a aparecer el temario, ya apareció en pantalla, borro esos dibujos. Fíjense bien, en el temario conducción eficiente de la clase B, nosotros bajamos, esto lo hemos revisado hartas veces, voy a sacar el sonido del mouse, y llegamos acá. Evitar frenadas de último minuto son parte de la conducción eficiente. Y fíjense bien, veamos abajo. ¿Qué principios de conducción segura originan una conducción eficiente? ¿Qué conceptos habían en la nota? Decía seguridad vial y conducción eficiente. Entonces la conducción segura, que aparece aquí, fíjense bien, los principios de una conducción segura dan como resultado una conducción eficiente.
Primera respuesta. ¿Cuál es la relación de la conducción segura con la conducción eficiente? La respuesta es, los principios de la conducción segura dan como resultado una conducción eficiente. Y un ejemplo es evitar frenadas de último minuto, que lo podemos traducir en programar su frenado. Ya hemos dado el ejemplo varias veces. Voy a poner aquí unas flechitas. Se hace de esta manera. Imaginemos que el rojo es acelerar. ¿Bien? Entonces tenemos una persona en un vehículo que antes de llegar a un semáforo acelera, acelera, acelera toda esa distancia X y al final pisa el pedal de freno acá para llegar al semáforo. Bien, entonces aquí mantuvo su velocidad. Y tenemos otra persona, un vehículo que va al lado, que ve que viene un semáforo o una intersección, entonces viene acelerando y de inmediato suelta el acelerador, desacelera, como dice el profe Julio, al sacar el pedal del acelerador y dirigirlo al freno, y en ese momento, obviamente, comienza a frenar y programa su frenado. Si ustedes se dan cuenta, los dos llegaron al mismo lugar, pero uno aceleró por más tiempo y el otro programó su frenado. Entonces aquí pasan dos cosas. Lo primero es que quien aceleró hasta el último minuto continuó gastando combustible. O sea, ambos llegaron al mismo lugar. El del primer caso llegó más rápido, pero gastó más combustible y se detuvieron en el mismo lugar. Y fue más inseguro. ¿Por qué? Porque si hubiesen descendido peatones a la calzada o cruzado de forma indebida, que son las dos faltas más comunes de los peatones, imagínense peatones que estaban acá. Si él mantenía la velocidad, si hubiéramos hecho la distancia de reacción y de frenado, esta persona que aceleró acá no hubiera tenido tiempo de frenar. En cambio, el que comenzó a frenar antes porque venía un cruce, porque sabía que había un semáforo, porque lo veía, ¿bien? Al encontrarse con personas a esta distancia, ya frenando, es mucho más probable que logre evitar un accidente. Entonces, el del primer caso gasta más combustible y es más inseguro en su actuar. Atenta contra la seguridad propia y la del resto. En el segundo caso, tenemos a alguien que disminuye el consumo de combustible programando su frenado y además practica una conducción segura. Ahí está la relación con lo que salía en el artículo. Bien, ya tenemos eso adelantado. Primera parte, ok, ¿cierto? Volvemos a este artículo, pero ahora para cambiar al libro del nuevo conductor. Pocas veces lo proyectamos, ¿ya? Pero es importante para dar inicio a esta idea de clase especial de distancia de tensión. ¿Por qué? Porque fíjense bien, en este capítulo de los principios de la conducción se habla sobre, aquí comienza, la energía en las leyes físicas, esta parte de los cálculos, se definen esas leyes, etcétera, etcétera, y aquí comienza recién la distancia de detención y utiliza desde acá hasta aquí solamente en el libro El Nuevo Conductor, donde dice la fuerza de gravedad ya no es parte del tema, ¿cierto? Entonces, fíjense bien. Aquí está. Distancia de tensión. Son muy pocas las cosas que nos dicen acá para la gran cantidad de detalle con la cual se pregunta en el examen. Por eso es importante hacer esta comparación. Aquí se nos explica que para que un vehículo se detenga por completo, se toman en cuenta dos distancias. La primera es la que recorre el vehículo mientras el conductor reacciona, ¿cierto? Porque cuando yo voy conduciendo, veo un obstáculo, pienso y piso el pedal, mientras yo hago eso, aunque sea muy rápido, el vehículo sigue avanzando. Después de que pisé el pedal, el vehículo hace funcionar sus sistemas de frenos hasta que logra detener la energía que lleva el vehículo para detener la masa por completo y sigue avanzando durante ese proceso. Entonces, la primera parte se llama distancia de reacción y la segunda distancia de frenado. Para decirlo de manera simple, yo siempre les digo que el conductor reacciona y que el vehículo frena después de que pisamos el pedal.
Bien, entonces veamos qué nos dice el libro Nuevo Conductor al respecto de esto. Bien, para después ir profundizando el porqué de muchas de estas aseveraciones. Primero nos dice que esta longitud, esta distancia, esta reacción, obviamente depende del conductor, de la velocidad del vehículo también. Pero en condiciones normales, esta reacción es aproximadamente de 1 segundo. Eso es un promedio general, ¿ya? Todos reaccionamos de distintas formas, a distintas velocidades, ¿cierto? Pero vamos a pensar que en general los conductores se demoran 1 segundo para reaccionar. Entonces un vehículo, tomando ya ese dato como matemático que ya está establecido, que es 1 segundo, entonces un vehículo que circula a 36 kilómetros por hora, ¿cuántos metros recorre en 1 segundo? 10 metros. No se nos muestra cómo es el cálculo, ni tampoco se nos dice en realidad cómo lo podemos estimar, ¿cierto? Simplemente 36 y 10 metros. Ahí está. Bien. Luego, 20 metros si lo hace a 72 kilómetros por hora. Ya. Primera conclusión. ¿Qué podemos concluir acá? Que si aumento la velocidad al doble, la distancia de reacción, ¿a cuánto aumentará? Al doble. ¿Fácil? ¿Sí? O sea, al doble, ¿cierto, Margaret? Ya. Reacción, recuerden, conductor. El conductor reacciona. Si voy a 36 kilómetros por hora, voy a avanzar 10 metros mientras reacciono, porque me demoro 1 segundo en reaccionar. Si voy a 72, que es el doble, ¿cierto? Muy fácil hacerlo, voy a avanzar 20 metros mientras reacciono. Va a seguir siendo 1 segundo, pero como la velocidad es el doble, la distancia va a ser el doble. Y si le aumentara ahora 36 kilómetros más, 36, 72 más 36, ¿cuánto es? 78 más 30, 108. ¿Está bien? ¿Sí? Si no, alguien me corrige en el chat. Entonces, si voy a 108 kilómetros por hora, ¿cuántos metros voy a recorrer mientras reacciono en 1 segundo? Fácil. ¿Alguien lo tiene ya? Hola, Edmond, ¿cómo estás? ¿Cuántos metros creen ustedes? 30, José. ¿Cierto? Lo hice muy cuadrado. ¿Me siguen? ¿Joan lo entendió? ¿Todos bien? Eso es para comprender lo que está acá. Acá está hecho sin cálculos, solo con cálculos mentales, ¿cierto? No está hecho con el cálculo ahí in situ visible. Bien, ya entendimos eso. Siempre me demoro en promedio, 1 segundo. Ahora, ¿qué podría hacer que eso cambiara? Que no lo calculamos, pero sí sabemos que es un factor y se podría preguntar, ¿qué factores alteran o aumentarían ya la distancia de reacción? Alguien podría decir el estrés, no tanto el clima, porque estamos hablando de la reacción de uno, la reacción, la lluvia, el pavimento en la distancia de frenado, el alcohol. Recuerden, el conductor reacciona. Entonces, estrés, cansancio, alcohol. Estamos pensando en el conductor. Eso hace medicamentos, hace que yo no reaccione, fatiga en 1 segundo, ¿cierto? Todos los otros elementos que dijeron, que no son del conductor, el clima, el asfalto, los neumáticos, todos esos otros, ¿cierto? Todos esos otros elementos afectan a la distancia de frenado. Porque aunque haya nieve, aunque haya neblina, camanchaca, si yo voy a frenar del momento en que vi un problema, me demoro igual 1 segundo. Pero al momento de pisar el freno, todo lo que va a ocurrir después en distancia de frenado va a variar. Ahí también variaría por el peso del vehículo, el pavimento, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho ahí por recorrer todavía. Esto, brevemente, lo que dice el libro Nuevo Conductor, es que dice que los principiantes, debido a su falta de experiencia, ¿cierto?, suelen dudar, ¿bien? Entonces tienen mayores distancias de reacción, pero está puesto ahí como una aseveración y no hay un cálculo al respecto. Y aquí es donde está el tema de que se multiplica por 3 y no sabemos por qué. Este 36 nos va a dar algunas luces, ¿ya? Recuerden el número 36 por ahí. Y este número 3, ¿por qué? Dice usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción, ¿cierto? Multiplicando por 3 la primera cifra de la velocidad. Y hay una tabla. Entonces, a 110 kilómetros por hora, tomo el 11 y lo multiplico por 3, me da 33.
Y miren bien lo que ponen acá. Dicen MS. ¿Alguien sabe lo que es MS? ¿Alguien lo sabe por ahí? MS. 33 MS. ¿Nadie lo sabe? 33. Ahí está, muy bien. Bernardita y Karina. Metros por segundo. Bien, Katy. O sea, lo que nosotros hablamos de kilómetros por hora, ahora lo queremos entender en metros por segundo. ¿Bien? Ya, vamos bien hasta ahí. No se preocupen. Entonces, 90 multiplico 9 por 3 me da 27. Esto siempre es una estimación de la distancia de reacción. ¿Bien? Bueno, vamos más abajo. Y aquí el libro ya nos dice algo muy, muy importante que lo voy a marcar. Aquí va a estar. Quiero que todos lo puedan ver porque de esto hay muchísimas preguntas. Bien. Y dice que la distancia de frenado, aquí vamos a pasar a la distancia de frenado, ¿ya? Después de que el conductor pisó el pedal, comienza la distancia de frenado. Después de esos metros que avanzamos a 32 kilómetros, a 36 kilómetros por hora, 10 metros, después de esos 10 metros que ya pisé el pedal, comienza el frenado, el proceso del vehículo para hacer detener las ruedas por completo. Entonces, esta distancia de frenado crece al cuadrado del aumento de la velocidad. Enredado, ¿cierto? Así, si usted duplica la velocidad, la distancia de frenado aumenta 4 veces. Entonces, ¿qué es duplicar? Y aquí les voy a mostrar. Lo voy a tener que dibujar porque no tengo editor de ecuaciones en el Zoom, ¿ya? Pero lo podemos hacer dibujando, no hay problema. Y aquí vamos a poner un dibujo. Déjenme ver cómo se podría dibujar. A ver si queda bien aquí. Ah, quedó excelente. Aquí bien. O S4 que es un poco extraño. Y 5. Listo. ¿Cómo quedaron? Poco feos los números, pero bueno. Entonces dice, si la distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad, el cuadrado del aumento. Así si usted duplica la velocidad, ya, duplicar es 2, ¿cierto? Eso es duplicar. Ese es el aumento. Eso es duplicar. Entonces tengo que pensar en el cuadrado. O sea, es 2 al cuadrado, que significa multiplicado por sí mismo. O sea, 2 por 2. Y 2 por 2 me da 4. Bien, por eso dice que si usted duplica la velocidad, la distancia de frenado aumentará ¿cuántas veces? 4. 4 veces. Entonces, si la triplico, ahora estoy pensando en 3, y hago 3 al cuadrado, ¿cierto? 3 al cuadrado se escribe de la misma manera, pero significa 3 por 3. ¿Bien? Y 3 por 3, ¿cuánto me da? 9. ¿Cierto? Entonces, si la triplica, la distancia de frenado aumenta 9 veces. Ahora, si cuadruplico la velocidad, o sea, a 10 kilómetros, y ahora estoy pensando en 40 kilómetros, ¿cierto? Cuadruplicar es por 4. Nuevamente es al cuadrado. Y 4 por 4 es, ustedes lo tienen ahí, 4 por 4, 16, ¿cierto? Entonces sería 16 veces. Y luego por 5 lo mismo. 5 por 5, 25. Y me daría 25 veces, Margaret. ¿Lo entendieron todos? ¿Sí? Ya. Esta parte no es más difícil que comprender las palabras duplicar, triplicar, cuadruplicar, quintuplicar. Y el inicio lo dice duplicar 2, triplicar 3, cuadruplicar 4 y quintuplicar 5. Y luego lo multiplican por sí mismo. O sea, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. Entonces podría haber una pregunta, por ejemplo, que dijera, ¿qué ocurre o cuánto aumenta? ¿En cuántas veces aumenta la distancia de frenado si quintuplicamos la velocidad? Y ustedes dicen, aumenta 25 veces. Listo, se acabó. Y esa es la alternativa. No es más complicado que eso. ¿Se entendió hasta ahí? Muy enredado. Le pongo un poco de énfasis porque esto es algo que nos hace pensar, ¿cierto? ¿Vamos súper bien? Gracias, Pablo. Perfecto. Ya, lo entendemos. Yo en mi exageración es para que todos comprendamos, ¿ya? Sé que hay algunos aquí que son bien rápidos y por su estudio van más rápido que yo en esto, o sea, no tienen ni un problema. Pero la idea es que todos lo podamos comprender.
Bien, José, perfecto. Ya, entonces, más abajo se nos muestra, ya, aquí se nos dice que varios factores afectan en la distancia de frenado y se nos muestra esta tabla en el libro El Nuevo Conductor, que explica un fenómeno, pero no nos dicen números ni cálculos, ¿ya? Es súper importante eso. ¿Cuál es el fenómeno que se explica acá? Se explica simplemente que con pavimento mojado, que es lo que está acá, asfalto mojado, miren, no voy a confundir con los colores, si no se van a perder. Voy a poner con un ticket, mire, asfalto mojado, ahí, la distancia de frenado aumenta. O sea, la de reacción. Recuerden, si está lloviendo, el asfalto está mojado algo, no importa porque es la persona la que reacciona. Si uno tiene alcohol o algo, ahí uno va a cambiar su distancia de reacción. Pero después de frenar esa distancia de un segundo que no varía, ¿qué va a ocurrir con la distancia de frenado? Puede variar principalmente si las condiciones como el pavimento está resbaladizo o está mojado. Y eso va a hacer que aumente. Hola, Amaury, ¿cómo estás? No te puedo creer en Lampa. Déjame leer tu mensaje. Vamos a ver. Hola, profesor y compañeros. Acabo de aprobar la prueba teórica en Lampa. Muy bien. Amaury, cuéntanos. Bueno, ¿cómo te fue? ¿En cuántas te equivocaste o no te equivocaste? ¿Y qué consejo le da al resto mientras yo sigo explicando y vamos leyendo tus mensajes? Qué buena noticia. Te felicito. Un abrazo gigante. Entonces, con esa buena noticia de Amaury, vamos a ver acá que solo se nos explica que aumenta. Bien. Entonces, a 30 kilómetros por hora, la distancia de reacción, mírenla, está en gris. Con pavimento mojado o seco, es la misma siempre. Y la de frenado, con pavimento seco, es esa distancia, y con pavimento mojado esta. Estimación, pensemos que aquí son 15 metros y acá son 20. O sea, siempre va a aumentar. Miren lo que ocurre a 110. Esta distancia con asfalto mojado, miren. O sea, es muy grande la diferencia. Bien, dicho eso, ahora nos vamos a ir del libro El Nuevo Conductor y nos vamos a sumergir en los artículos, pero antes vamos a leer lo que nos cuenta Mauri, por supuesto. Dice, me fue muy bien. Me acompaña el profesor que dio las clases prácticas, qué genial. Y recomienda esta aplicación, qué bueno, mándale un abrazo también, qué bien, qué bien. Y qué bueno que te acompañó, seguro que apruebas el práctico también, así que muy, muy, muy bueno. Felicitaciones a Mauri. Qué bien, qué buena. Felicidades, dice, por tu logro, Margaret. No, te pasaste muy bien. Así que con esa buena noticia, Mauri, nos vamos ahora a los artículos como les conté. Y fíjense bien, vamos a tener, o sea, vamos a descubrir, se los voy a enviar en modo de link a cada uno, artículo sobre distancia de reacción, sobre distancia de frenado y ambas, que son la distancia de detención. Bien, primero les voy a contar que en Práctica Test tenemos una zona de artículos que se llaman blog, ya son como especies de noticias. Tenemos un equipo detrás que investiga todo esto, ya, y un equipo de periodistas incluso al respecto, y algunos de los artículos, algunos me ha tocado escribirlos, y estos derechamente yo los escribí para que los pudiéramos entender muy bien y para que todos pudieran dar respuesta a estas consultas, estas dudas que hay distancia respecto a las distancias, ¿ya? Que siempre es un problema. Vamos primero con la distancia de reacción, lo que se demora el conductor en reaccionar. ¿Recordamos cuánto se demora? Un segundo. Fácil, ¿cierto? ¿Recordamos cómo es el proceso? Veo un problema, pienso, piso el pedal. Mientras eso pasó, que fue un segundo, el vehículo siguió avanzando, ¿cierto? Entonces vamos a revisar. No lo voy a leer todo, por supuesto, se los voy a dejar para que ustedes profundicen, pero les voy a ir mostrando las cosas clave. Un segundo y se multiplicó por 3 la reacción. Perfecto, muy bien hasta ahí. ¿Qué es la distancia de reacción? Se los conté. La distancia que recorre el vehículo desde que el conductor observa el obstáculo o la situación hasta que decide detener el vehículo y pisa el pedal. Entonces, ¿cuál es el proceso? Percibe el peligro, el conductor, saca el pie del acelerador. Palabras del profe Julio, nuestra voz de la experiencia. Ese proceso se llama desaceleración. Yo voy con el pie en el acelerador para poder frenar, saco el pie del acelerador, ¿cierto? Y lo dirijo al freno y piso el embrague.
Entonces, cuando hago este proceso, estoy desacelerando porque saqué el pedal del acelerador, ¿cierto? El pie del acelerador. Entonces saca el pie del acelerador y finalmente presiona el freno. Todo eso en promedio es un segundo. ¿Qué factores influyen? Lo dijimos. Estado físico, psíquico, consumo de alcohol y drogas, experiencia del conductor. Estos son los principales factores que influyen y que podrían hacer, obviamente, que variara la distancia de reacción. Entonces, pongámonos en este caso. Vamos a ser lo más fatalistas posible. Una persona con poca experiencia y que subestima sus capacidades, que consume alcohol y droga y conduce. Terrible, pero pasa. Y además que está cansado y tiene fatiga y somnolencia. ¿Se va a demorar un segundo? No se va a demorar un segundo. Pero es imposible calcular cuánto. Así es que simplemente no se calcula, Janet. No hay un cálculo para decir, con droga te demoras 2 segundos, con estado físico y psíquico en peor estado te demoras 4. No existe eso. Porque incluso hay gente, digámoslo de esta manera, sin criterio, o sea, descriteriados, que manejando en alguna de estas condiciones han atropellado personas, han provocado accidentes y ni siquiera han reaccionado, o sea, ni siquiera han pisado el pedal de freno. Así que no se calcula. Ahora, ¿cómo se calcula la distancia de reacción? La tuvimos en el libro y aquí está marcado. Primer método, multiplicar por 3. Fácil. Ahí está como ejemplo, a 90 kilómetros por hora diríamos 9 por 3, 27. Y se acabó. ¿Cierto, Fernanda? Pero no siempre nos da muy exacto. Y muchos preguntan, ya, profe, entendí lo del segundo, pero ¿por qué por 3? ¿De dónde sale ese 3? Además no me da bien el cálculo. Hay una pregunta 50 y me da 40 y 30, no entiendo. Y me gustaría saber, porque mi cerebro matemático me dice por qué. Entonces, fíjense, ahí está el método 1, fácil. 9 por 3, 27, 5 por 3, 15 a 50 kilómetros por hora. Aproximado, siempre aproximado. Vamos al método 2 y miren lo que pasa en el método 2. Calcular la distancia de reacción, y esto ya no lo podemos hacer tal vez de manera, se considera que esta es la opción más cercana, Margaret. Ahora vamos a empezar a entender por qué tanta aproximación. Lo que pasa, Margaret, es que para dar el examen teórico, solo o sola, frente al computador, no tengo opción de usar una calculadora. Entonces, multiplicar por 3 es lo más fácil. Lo que viene ahora es más para explicar el fundamento matemático, ¿ya? Pero si pudiéramos dividir por 3,6, mentalmente va a ser difícil, ¿cierto? Fíjense lo que ocurre. Ahora divido la velocidad, no el primer dígito, completa por 3,6 y me da 23,6 metros por segundo, ¿cierto? Hacemos el mismo ejercicio con 40, funciona. Entonces, fíjense bien. Ya, aquí ya lo explicamos, la distancia que recorre el vehículo, ¿cierto? Reacción y frenado, todo lo tenemos claro. Pero miren, quiero que lleguemos a esto. Aquí ya vamos a empezar a tener algunas luces. Hemos estado diciendo que todo ocurre en un segundo, ¿cierto? Pero tenemos que saber, para entender de dónde salen estos números, entender cuánto recorre un vehículo en una hora, en un minuto o en un segundo. Entonces, primera parte. En una hora, fácil. Lo dice el velocímetro, ¿cierto? Lo tenemos en el vehículo. Siempre calculamos las distancias en esta medida, kilómetros por hora. Entonces, un vehículo a 70 kilómetros por hora, que son 70.000 metros, ¿cierto? En un tiempo de una hora, que son 60 minutos, ¿cuánto recorre? 70 kilómetros, el nombre lo dice, 70 kilómetros por hora, ¿cierto? Ahora pensemos, en minutos. ¿Cuánto recorre un vehículo en un minuto? Entonces, tomamos los 70 kilómetros, aquí están por hora, y los dividimos en 60, porque una hora tiene 60 minutos. Y me da 1,166 kilómetros, o sea, 1.166 metros en un minuto. Por cada minuto, a 70 kilómetros por hora, recorro 1.166 metros. Entonces, si yo tomo ese dato de 1.166 y me pregunto, ¿qué distancia recorre un vehículo en un segundo? Tomo los mismos
1.166 metros, y ahora los divido nuevamente por 60, que equivalen a los segundos, porque eso es lo que recorrí en un minuto, que tiene 60 segundos. Y me da en total 19,4 metros por segundo, ¿cierto? Entonces ahí tengo los tres ejemplos. A 70 kilómetros por hora, un vehículo recorre 70 kilómetros en una hora, lo acabamos de decir. En un minuto, por cada minuto, en esos 70 kilómetros por hora, está recorriendo 1.166 metros en cada minuto. Y en cada segundo, 19,4 metros. ¿Se entendió? Todo esto es en un segundo. Ahora, pregunta para ustedes. A 70 kilómetros por hora, ¿cuál es la distancia de reacción? ¿Quién me lo puede decir? Fácilmente, con lo que hicimos antes. ¿O cómo lo harían? Distancia de reacción 21. Pablo, Gary, excelente. Karina, Margaret, muy bien. ¿Qué hicieron para calcularlo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué me dicen 21? ¿De dónde lo sacaron? 7 por 3. Gabriel, Margaret, excelente, ¿cierto? Fernanda, eso es lo que podríamos hacer el día del examen. ¿Es cercano a la realidad? Es cercano, porque da 21, pero en realidad el cálculo más cercano, con menos aproximación, es 19,4. ¿Se entendió? Con toda esta explicación que yo di. La hago así porque así va bajando. Entonces, lo mismo ocurriría con cualquier otro cálculo, con 80 km por hora, 90, 110, lo que ustedes quieran. Al multiplicar por 3 vamos a llegar a una cifra aproximada. Bien, en este caso nos dio 21 y era 19,4. ¿Ya? Así que tenemos que tener claridad de que es aproximado. Bien, eso ocurre con la distancia de reacción inicialmente. Vamos a ir poco a poco descubriendo este 3,6, el 3, etc. Vámonos ahora a la distancia de frenado. Después de que el conductor pisó el pedal, ¿cierto? El vehículo comienza a hacer funcionar, elegí personalmente esta foto para mostrarlo, a hacer funcionar sus sistemas para detener el vehículo por completo. Entonces, esa distancia funciona de la siguiente manera. Primero, el conductor acciona el pedal. Ahí terminó la distancia de reacción, ¿cierto? Hasta que reaccione. El líquido de freno genera la presión hidráulica, las pastillas presionan el disco de freno y el vehículo comienza a disminuir su velocidad. Bien, desde que, como dice el profe Julio, levanté el pie del acelerador y lo llevo al freno, comienza ya a reducir su velocidad. ¿Qué factores influyen acá? Y aquí sí están los que ustedes decían. El vehículo primero, estado y características del automóvil, todo lo que tenga que ver con el automóvil, el peso, la potencia del motor, la mantención del vehículo, todos esos factores, el clima, todas las condiciones climáticas y geográficas, y la calzada, las condiciones de la vía. Bien, pensando en esos factores, que también podría ser forma de pregunta de examen teórico, ¿cierto? ¿Qué factores aumentan la distancia de frenado? Ahí están puestos de manera global, ¿cierto? Entonces vamos a pensar cómo se calcula. Primer método, el más fácil, sencillo y probable de poder hacer de manera mental el día del examen, multiplicar por 5, ¿cierto? Entonces, multiplicar por 5 la primera cifra de la velocidad. Entonces yo digo, ejemplo método 1, un vehículo se desplaza a 90 kilómetros por hora. Bien, 9 por 5, 45. Lo tenemos, listo, ni un problema. Y ahí tengo una distancia de frenado de 45 metros por segundo, ¿cierto? O sea, 45 metros. Ahí lo tenemos, listo. ¿Bien hasta ahí? Bien. Método 2. Este es más complicado. Miren qué larga esa frase. Primer dígito al cuadrado, primer dígito de la velocidad. Luego dividir por 180 y multiplicar por 100. O sea, ¿quién puede hacer esto de manera mental el día del examen? Complicado, ¿cierto? Hacemos el ejemplo. Ahora está a 70. Y decimos 7 por 7, que es 7 al cuadrado, el primer dígito de la velocidad, ¿cierto? 49. Lo dividimos por 180 y el resultado se multiplica por 100 y nos da 27. ¿Bien? 27 metros aproximadamente. ¿Listos con eso? No tenemos los dos métodos. Uno multiplicar por 5 y el otro al cuadrado, dividir por 180 y multiplicar por 100.
Lo tenemos, hacia abajo está lo mismo que ya habíamos visto. Y llegamos finalmente a nuestra distancia de detención. Yo les voy a pasar los links de estos 3 artículos, ¿ya? Para que lo tengan. Además de una batalla especial que tenemos hoy. Es más fácil por 5, dice Margaret. Totalmente, totalmente. Ahora vamos a unir lo que hemos hablado. La distancia de reacción, para la cual pueden haber preguntas específicas. Ejemplo, ¿la distancia de reacción varía con la lluvia? Varía con otro tipo de lluvia. Si alguien ingiere alcohol, ¿cierto? Porque es del conductor. La distancia de reacción, ¿ya? Se estima siempre en 1 segundo de reacción. Podrían haber preguntas de distancia de frenado específicas. ¿Cuánto aumenta la distancia de frenado si quintuplico la velocidad? Dice, quintuplico 5 por 5, 25. Aumenta 25 veces. Bien, eso es de la distancia. Margaret, viste, ya lo sabía. La distancia de frenado. ¿Qué factores influyen en la distancia de frenado? Todo lo que tenga que ver con el vehículo y no con el conductor. O sea, la lluvia, el estado de la calzada, dificultades geográficas, climáticas, etcétera, ¿cierto? Las características del vehículo, la mantención, todo lo del vehículo. Y pueden haber preguntas de ambas en conjunto, que es la distancia de detención, distancia de reacción más distancia de frenado. Vamos a revisarlo. Entonces comenzamos. Aquí también pusimos una foto muy buena, ¿cierto? Y aquí dice, ¿cómo se calcula la famosa distancia de detención? Que es la suma, aquí está, de las otras 2 distancias. O sea, aquí tenemos la idea de que un conductor ve un obstáculo, piensa y decide pisar el pedal en 1 segundo. El vehículo siguió avanzando. Luego de que pisó el pedal, justo aquí pisó el pedal, comienza otra distancia que es lo que se demora el vehículo en detener las ruedas al 100%. Y eso es la distancia de frenado. Juntas las 2 distancias se llaman distancia de detención. Bien, se suman. Entonces, para eso necesitamos, ahí está, espero que se vea bien, establecer, esto no hay que aprendérselo de memoria, pero esto sí puede darnos muchas claridades, establecer algunos conceptos, que son los que hemos nombrado, pero aquí se los presentamos ya como una tabla. Bien, entonces primero, tiempo de reacción. Lo hemos dicho durante toda la sesión. ¿Cuánto es el tiempo de reacción? Aquí está. En promedio, 1 segundo. Ese es el famoso tiempo de reacción. ¿De qué depende? Al igual que la distancia de reacción. Son los mismos factores. Dependen del estado psíquico, físico, alcohol, experiencia, etc. ¿Cuál es el proceso? El conductor ve el obstáculo, frena, pisa el pedal, etc. Entonces, el tiempo de reacción, que está su definición acá, que es cuánto me demoro en reaccionar, es lo que determina la distancia de reacción. Por eso el mismo proceso, los mismos factores, etc. ¿Y cómo lo puedo calcular? En fácil, multiplicar por 3. Y listo. Bien, lo tenemos. Siguiente, la distancia de frenado. Y aquí es lo que recién estudiamos, bien, que es lo que ocurre después de que el conductor pisó el pedal. Los factores que inciden son aquellos que afectan al vehículo y los cálculos pueden ser multiplicar por 5 o utilizar esta fórmula. Bien, el número inicial de la velocidad al cuadrado, dividir por 180, multiplicar por 100. Difícil hacerlo mentalmente el día del examen. Y al final lo que tenemos ahora. ¿Qué es lo que tenemos ahora? La famosa distancia de detención, que es la suma de las 2 anteriores, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a influir acá? Los factores son los factores de los 2, ¿cierto? Y la fórmula, ¿cuál es? Muy simple. Sumar la distancia de reacción más la distancia de frenado. En este ejemplo, 21 más 27. Bien, la idea es tener este cuadro como un ejemplo de estudio. Esto más que memorizárselo, es comprenderlo, ¿ya? Sé que a algunos los puede estresar, si tanto como los números, ver estas tablas y tablas con conceptos y fórmulas, para algunos podría ser muy, muy estresante, ¿cierto? Pero la idea es ir dando fundamentos. ¿Por qué razón? Estamos tratando de dar estos fundamentos
Porque ustedes mismos nos han ido preguntando, ¿y por qué? Constantemente me dicen, profe, ¿y por qué? Yo ya me estresé, dice Camila. Pero Camila, relájate, puedes quedarte con el 3 y 5 siempre. Pero muchos preguntan, ¿pero por qué por 3? ¿Por qué por 5? Y tienen toda la razón del mundo. ¿Ya? Hay que preguntarse por qué. Entonces ya sabemos la distancia de tensión. Y ahora vamos a pensar en métodos. El más fácil, Cami, para no estresarse, por 3 y por 5. Y se acabó la historia. Lo más fácil, lo más simple que puedo hacer de manera mental. Vamos a utilizar el 70 km por hora para poder comparar. Entonces decimos, para la reacción, 3 por 7, 21. Para el frenado, 7 por 5, 35. Sumo 21 más 35 me da 56 metros. Primer método de memoria por 3 y por 5. La primera cifra de la velocidad. Nicolás dice, o sea, estamos listos. Luego, cálculo, método 2 del cálculo de la distancia de tensión. Aquí ya se complicó y puede ser muy estresante para muchos. Vamos a pensar en esta V como la velocidad del vehículo. ¿Bien? La velocidad del vehículo. Y la X como el primer dígito de la velocidad. Entonces, primero, la velocidad la divido por 3,6. ¿Ya? O la multiplico por 2,7. Usted elige. Dividir por 3,6 o multiplicar el primer dígito por 2,7, no por 3. Luego, la de frenado ustedes ya la conocen. Al cuadrado dividir en 180 multiplicar por 100. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? Tengo nuevo los 70 km por hora. Los divido en 3,6. Miren cuánto me da. 19,4. Ya vimos por qué. Y ahora no me da 21. 3 por 7, 21. ¿Cierto? Da 19,4. Si multiplico el 7 por 2,7, que es la segunda opción, 2,77, multiplicar 2,77 no por 3, miren cuánto me da. 19,39, casi 4. O sea, es muy, muy exacto también. Va casi al mismo punto. Entonces, esta distancia de reacción podríamos determinarla en 19 metros. Luego, la distancia de frenado, con toda la fórmula, ya sabemos que nos da 27. Y al sumarlas, nos da 72. Entonces, distancia de detención con estos cálculos muy matemáticos, 72. ¿Cuánto nos daba arriba? 72. La sumamos arriba, ¿no? 72, 56. Imagínense la diferencia. 56 a 72. ¿Podría entonces haber alguna diferencia en la alternativa? Totalmente, totalmente. Veamos ahora, ¿por qué el 3,6? Y aquí espero que de verdad nadie se estrese, ¿ya? Vamos a usar un factor de conversión, 3,6. ¿Por qué se usa este factor de conversión? Porque ya sabemos que una hora son 3.600 segundos. Aquí hay que multiplicar y dividir, ¿cierto? Una hora, ¿cuántos segundos son? 3.600, ¿cierto? Entonces, a 70 kilómetros por hora, en un segundo, ¿cuánto recorrerá? Dividimos por 3,6. ¿Cómo? ¿Por qué hacemos eso? Fíjense bien, aquí está el cálculo que consiste en simplificar. Entonces tengo una hora, 60 minutos. Un minuto, 60 segundos. Entonces 60 por 60, 3.600. ¿Cierto? Ahí tengo la hora. Una hora, 3.600 segundos. De la misma forma, los 70 kilómetros por hora, si un kilómetro son 1.000 metros, tengo 70.000 metros. ¿Cierto? Entonces debo simplificar por 1.000. Aquí estoy hablando de 3 ceros. Y así las cifras me quedan como 70 dividido en 1.000, igual 70, 3.000, o sea, 3.600 dividido en 1.000, 3,6. ¿Ya? Entonces, de esta manera, yo llego al famoso 3,6. Por eso puedo decir 70 dividido en 3,6, que me da 19,4. Ahora, ¿cómo puedo convertir los kilómetros por hora en metros por segundo? Que es lo que queremos hacer siempre. ¿Ya? Aquí ya es más complicado. Y les voy a mostrar derechamente la fórmula. Aquí está la explicación. Tengo los 70 kilómetros por hora. Por favor, Camila, sin estresarse. Y los quiero transformar en metros por segundo. Entonces se plantea como ecuación. Yo digo 70 kilómetros por hora, 1.000 metros son 1 kilómetro. Y una hora son 3.600
segundos. Entonces, al plantearlo acá, ya sabemos todos que matemáticamente podemos eliminar, manteniendo la equivalencia de la fracción, numerador y denominador. No nos vamos a meter más para no enredar ni estresar, pero finalmente lo que me queda es 70 y, aquí está, 3,6, ¿cierto? O sea, 19,4 metros por segundo. ¿Bien? ¿Y por qué 2,7? Porque podemos tomar ya este resultado del 7 multiplicado por algo, nos da 19,4. Ya sabemos que ese 19,4 es exacto. Pero ¿por qué podría ahora yo multiplicar? Y aquí tenemos la idea de una ecuación de primer grado. Entonces digo, 7 multiplicado por algo me da 19,4. Ecuaciones de primer grado que todos manejamos, ¿cierto? Pasamos el 7, lo que está multiplicando, pasa dividiendo. 19,4 dividido en 7 da 2,7. O sea que si yo multiplico por 2,7, me va a dar el 19,4. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces la pregunta que tiene la respuesta más simple es ¿por qué por 3? Porque es una simplificación, una aproximación de este 2,7. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Enredado? Bueno, está grabado. La idea es también que ustedes puedan ver estos artículos y ahora que lo practiquemos con preguntas. Así es que nos vamos a ir a esta distancia. Profe, consulta, ¿esta clase es parecida a la de la noche? El que no he puesto mucho concentrado porque ahora estoy en el trabajo. Gregorio, te cuento. A las 11 de la mañana, de lunes a viernes, me toca a mí hacer esta sesión que va en temas por capítulo del libro Nuevo Conductor, pero algunas clases son medias innovadoras. A las 9 de la noche, de lunes a viernes, va la profe Vale, repitiendo los mismos temas que voy haciendo yo, pero estas clases especiales no van. Va en el tema del libro Nuevo Conductor. Los días lunes y martes va el profesor Julio, que el lunes hace clase B en resumen, y el martes ya hace clase profesional. Y creo que son los jueves que va el profe Ricardo con clase C. Tania, la verdad, sí me enredé. Tania, lo sé, pero mira, voy a mandar los 3 artículos y vamos ahora, voy a soñar con cálculo esta noche, dice Luis. Vámonos a las preguntas. ¿Qué es lo que ustedes finalmente van a ver en el examen? O sea, van a ver esto mismo, pero modo pregunta, para saber si nos resulta el 3 por 5 y por 3 y todo ese tema. Y si nos acordamos, si se quintuplica la velocidad. Así es que veamos ahora cómo nos va en este test, que ustedes, por supuesto, van a poder hacer después, ¿ya? No, Verónica, no te preocupes, si es solo para comprender más. Recuerden, el conocimiento no tiene que estresar. El conocimiento lo que hace es entregarnos tranquilidad, aunque no lo crean. Yo me quedo por 3. Bien, Luz. Vamos, Luz, entonces. Primera pregunta. Un test completo solo de distancia frenado y reacción. Usted va circulando a 50 km por hora. Un asfalto plano, está en perfectas condiciones, ni un problema, los neumáticos, está todo ok. En circunstancias, detenerse le tomará aproximadamente, o sea, dicen detenerse, ya me lleva eso a distancia de detención, el total, a 50 km por hora. Cuéntenme ustedes. Multiplicamos por 3 y por 5, lo hacemos rápidamente. B dice Priscila, unos 35 metros. B dice Francisca, o sea, lo que hicieron fue 5 por 3, 15, y 5 por 5, 25. ¿Eso hicieron? ¿Sí? ¿B? ¿Seguros? A, dice Jovi, unos 15. Entonces va circulando, los frenos están buenos, en circunstancias de detenerse le tomará aproximadamente 5 por 3 son 15, y 5 por 5 son 25. Y 25 más 15, ¿cuánto es? 40, ¿cierto? Y 40 hasta el medio, 35, 55. Bien, vamos por la B que dicen ustedes. Perfecto, ahí está. Siguiente. Una persona va conduciendo a 50 kilómetros por hora, miren, a la misma velocidad, por un camino de asfalto plano, con buenas condiciones climáticas, en un vehículo con neumáticos buenos, bla, bla. Aproximadamente, ¿cuánto se demora el conductor en detener el vehículo? Misma pregunta, distintas alternativas. Gabriel, rápidamente, ya lo hizo Karina también, porque misma pregunta, distinta alternativa. Recuerden que aquí vemos 20 preguntas del tema que estamos estudiando hoy. ¿Ya? B dice la mayoría, perfecto.
Vamos a la siguiente. ¿Cuántos metros recorre en un segundo un vehículo que circula a 70 kilómetros por hora? Aquí ustedes rápidamente dicen, profe David, especial del día viernes, 19,4. Lo multipliqué por 2,77. O lo dividí por 3,6, ¿cierto? Y eso da 19,4 al dividir y al multiplicar 19,39. Lo tengo. Aproximado, 20 metros. 7 por 3, 21. Siempre llego rondando el 20. Aproximación. Jessica, Maciel, Rosita, todos bien. 20 metros. Al circular a una velocidad de 70 kilómetros por hora, ¿qué distancia en metros recorre aproximadamente en un segundo el tiempo de reacción de un conductor promedio? Al circular a 70 kilómetros por hora. La misma pregunta hecha de otra manera. O sea, 70 kilómetros por hora, ¿qué distancia en metros se recorre aproximadamente en un segundo? De nuevo lo mismo, Joan, Luis, muy bien, 20 metros, 19,4, ¿se acuerdan? Está perfecto. Usted conduce un vehículo con freno neumático en buenas condiciones. Bien, la superficie está seca, nuevamente lo mismo. ¿Cuál es la distancia aproximada de tensión total a 70 kilómetros por hora? O sea, ya tenemos esos 20 o 21, más la distancia de frenado, ¿cierto? Gabriel, Priscila dicen A. Fernanda dice C. Pía, Edmond dicen A. Vamos por A que dijo la mayoría. Perfecto. Siguiente. Suponga que usted va ahora a 90 kilómetros por hora. ¿Qué distancia recorrerá su vehículo desde el momento en que se percata de un peligro que hay más adelante hasta que comienza a frenar? O sea, ¿qué distancia recorrerá su vehículo al momento que se percata del peligro? Aquí, ¿de qué estamos hablando? De la distancia de reacción. Y ustedes dicen 9 por 3, 27. Luis, Belén, Elizabeth, Joan. Bien, 27. Siguiente. Si usted va a 90 kilómetros por hora y al frente tiene otro vehículo, ¿cuál es la distancia de seguridad que necesita para detenerse? O sea, la distancia que usted recorrería al frenar. ¿Se entiende? A eso se refiere distancia de seguridad. ¿Cuántos metros debería llevar de distancia? A, 27 metros. Bien. La distancia de seguridad que necesita para detenerse. Jessica, Karina, ¿están seguras? ¿Sí? Margaret dice C. Margaret ahí dice C. Gabriel dice C. Son 72 metros, dice Margaret. C, Edmund, Priscila, ya se está cargando la C ahora, ¿cierto? Porque piensa en la distancia total. O sea, si va a 90 y al frente tengo otro vehículo, ¿cuál es la distancia de seguridad que necesita para detenerse? Si el otro vehículo se detiene, en la realidad, obviamente, el otro vehículo, desde que empieza a frenar, yo vería las luces y empezaría a frenar también y avanzaríamos juntos. Pero la mayoría ahora dice C. José Fernanda, pongamos C. Siguiente. En condiciones normales, ¿cuál será aproximadamente la distancia de frenado en automóviles si un conductor circula a 90 kilómetros por hora? ¿Cuál será aproximadamente la distancia de frenado? De frenado, recuerden, no de reacción. Aquí puede ser por 5. B, dice Luis. Dylan y Catherine también. 45. Siguiente. La distancia de frenado en la que recorre el vehículo desde que presiona el pedal, ¿cierto? El pedal de freno, hasta que se detiene. En condiciones normales, ¿cuál sería aproximadamente su distancia de frenado a 90 kilómetros por hora? Lo mismo, Joan, 45. Luis y José dicen 45. Siguiente. Si un automóvil es conducido a 90, ya, les cuento que esto lo seleccioné así. La gran mayoría de las preguntas dice 50, 70 y 90. La mayoría. Si un automóvil es conducido a 90 en asfalto seco, la distancia de reacción es de 30 metros y la de frenado de 45. En este caso, la distancia de detención mínima detención mínima se refiere a la detención total. O sea, antes de esos metros no podría frenar, ¿ya? Entonces se suman simplemente ambas. Por eso ustedes dicen B, que es 75, ¿cierto? Muy aproximado. B, Fernanda, todos dicen B. La distancia de detención es, aquí es la definición, aquí sirve la tabla, ¿se acuerdan? ¿Qué es la distancia de detención? Aquí no hay cálculo. La distancia de detención, ¿qué es?
Gabriel dice C. Maciel también dice C. Priscila y Luis dicen C. Rosita y Damari dicen C. Vamos por la C. La distancia de detención se compone, detención, de reacción más la distancia de frenado. ¿Verdadero o falso? Verdadero, dice José y Karina. Sí, la distancia de detención. No hay que enredarnos. Es complicado porque nuestro cerebro guarda 3 distancias. Entonces, por eso, apréndanselo como reacción, frenado, detención. Más fácil. Reacción, frenado, provoca la detención total. Siguiente. ¿El tiempo de reacción del conductor es siempre el mismo? ¿El de reacción del conductor siempre reacciona en el mismo tiempo? ¿Hay factores que hacen que varíe? Ah, dicen ustedes que no. ¿Seguros? Bueno, seguro, seguro. ¿Ya? La mayoría dice que A. Ahora Janet, Damari están cambiando a B. Jessica dice A, Damari B. Veamos qué pasa. Y va ganando por ahora. B, dice Margaret. Veamos, aquí hay duda. Ya que el tiempo de reacción es un segundo. Margaret dice A. Elizabeth B. Ya vamos a definir de nuevo, a ver qué pasa. Tenemos A y B. Siempre varía por cada vehículo. ¿Ya? A. No, ya voy a poner que no. La mayoría dijo que no. Hay fundamentos ahí, pero la mayoría está diciendo que no. Así que vamos a poner no. Si nos equivocamos, leemos la respuesta. Estoy tratando de responder lo que dice la mayoría. Dice, no, el tiempo de reacción varía. Ya, perfecto. Vamos a verlo ahí después. Tal vez no todos estábamos de acuerdo, pero la mayoría dijo eso. Ya no hagamos broma, quería hacer broma, pero no. No importa que estemos todos de acuerdo, sí. ¿Qué dice la mayoría? En la distancia de tensión influyen todos los factores que hacen aumentar el tiempo de reacción y la distancia de frenado. En la distancia de detención influyen todos los factores que hacen aumentar el tiempo de reacción y la distancia de frenado. ¿Se acuerdan de la tabla? En la columna donde sea factores que inciden en la distancia de reacción y la distancia de frenado, ¿qué les dije yo abajo cuando estaba el último cuadro? Por eso Katy y Luis dicen verdadero, que eran todos los factores. Se suman las dos distancias. 15. Si usted duplica la velocidad, ¿qué ocurre? Si la duplica, duplicar es 2 al cuadrado, 2 por 2. ¿Por qué dicen, veamos, Janet Maciel, Janet decía Maciel B, Pia B, Edmond B? Duplicar, B, José, Camila. Triplicar, 3 por 3. Duplicar, 2 por 2. Cuadruplicar, 4 por 4. Quintuplicar, 5 por 5. Entonces, B, y ahora sí la mayoría dijo B, muy al filo del peligro. Por eso me preocupa que el resto diga todavía. Vamos por la B, vamos por la B. 4 es. 16. La distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. ¿Qué es lo que hicimos recién? La distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. Verdadero, Fernanda, Karina. Muy bien. 17. ¿Cuál aseveración es verdadera? Cuando aumentamos la velocidad de 40 a 80, o sea que estamos diciendo cuando doblamos la velocidad, cuando aumentamos la velocidad al doble, ¿qué ocurre? La energía en movimiento aumenta 2 veces, se duplica la distancia de reacción. B, dicen ustedes, se duplica la distancia de reacción. Quedo con la duda. Vamos con la B. Ok. 18. Si la distancia de reacción es 18 metros, bien, si la distancia de detención es 18 metros, distancia de reacción 10 metros, distancia de frenado 8 metros, ¿cuál sería su distancia de detención si sigue conduciendo en una calzada a idénticas condiciones, pero aumenta su velocidad al doble? ¿Qué ocurriría si aumenta su velocidad al doble? Y aquí está más complicado porque aumentar la velocidad al doble, ¿cierto? Al doble significa 2. Es al cuadrado. 2 por 2, 4. Tendría que tomar la distancia de frenado que aumenta
Excelente, Gabriel. Aumenta 4, ¿cierto? ¿Lo tenemos? ¿Y la distancia de reacción cuánto aumenta? Aumenta solo por la velocidad. El segundo sigue siendo el mismo. ¿C dice Maciel? ¿C dice Pía? Ya lo pensamos bien. Pía, Luis dicen C. Vamos por la C. ¿Podría ser C? No sabemos. Lo vamos a ver después. Si el vehículo acelera y su velocidad pasa de 30 a 60, quiere decir que la velocidad se multiplicó 2 veces, ¿cierto? Pasa de 60 a 30. Yo diría que se multiplicó nomás. 2 veces sería multiplicar 2 veces. Y por lo tanto, la distancia de frenado aumenta. ¿Cuántas veces aumenta? Verónica, Edmond, muy bien, 4 veces. Janet, Karina. Y la última pregunta de esta prueba de matemática y física. Si la velocidad del vehículo se quintuplica, la distancia de frenado aumenta. ¿Cuántas veces? Si se quintuplica. Maciel, muy segura. Karina, Damari, B, 25. O sea, aumenta con el cuadrado. O sea, aumenta al cuadrado del aumento. 5 por 5. Veamos si está todo bien o había una discusión en esa que dudábamos, que yo puse la otra intencionalmente. Está todo bueno. No puedo creerlo, miren. Veamos de la 8 hacia abajo. ¡Wow! Acabamos de hacer algo increíble. Completamente increíble. Tenemos un test que en otro nos hemos equivocado. En este mismo ciclo nos equivocamos en otro. Todas las preguntas correctas del tema más difícil del examen. Preguntas que tienen casi un 80% de reprobación, 78% de reprobación. Las preguntas relacionadas con la distancia de detención, de frenado de reacción. Así es que, excelente, chicos. Se pasaron. Excelente, excelente, excelente logro. Muy, muy bueno. Así que vamos ahora a entregarles los links de los artículos, que eso, por supuesto, tiene que funcionarles, ¿ya? Así que ahí mando los links al tiro para que ustedes los tengan. Y también el examen. Miren, son los mismos que tenemos acá. Comenzamos entonces por el test. Bien, aquí estamos en el chat. Para todos, ese es el test, la batalla, dice ahí, que tiene solamente preguntas de distancia de reacción, frenado de tensión, que es lo que vimos recién. Bien, ahí tenemos lo primero. Vamos ahora al artículo de distancia de detención, que es este artículo. Distancia de detención. Y aquí viene, también va al chat. Distancia de detención. Ahora vamos al artículo de la distancia de frenado. Ahí les va a llegar también. Los pueden copiar, estos links. Y ahora nos vamos al artículo de la distancia de reacción. Ahí está la distancia de reacción. Y también el temario de la conducción eficiente. Listo, ahí están todos. Hola, profe, ¿cómo puedo? Recibe el link, porfa. Hola, profe, ¿cómo puedo? Gracias, profe, ahora entiendo más. Perfecto, Pía, me alegro. Sí, aparte que puede estresar un poquito, pero uno empieza a verlo con un poquito mayor claridad. Bien, me falta Eddie. Eddie, no sé qué es lo que me dice Eddie. ¿Cómo puede recibir los links? Bueno, estos mismos links, si los pierden, si no los pueden copiar o no les funcionan, el lunes se los puedo entregar de nuevo. No hay ningún problema, yo los tengo guardados, se los voy pasando, ¿ya? Así que cualquier duda, Eddie, me vas preguntando, ¿ya? En último caso, al chat de Práctica Test. Y en el chat de Práctica Test, en el WhatsApp, ¿ya? El WhatsApp de consultas, ¿sí? Logran meterse al WhatsApp de consultas, digan, ¿me pueden enviar los links de la clase del profe David de la distancia de atención? Y a mí me los van a pedir, yo se los envío al equipo y se los mandamos, ¿ya? Así es que, chicos, hasta ahí lo dejamos. Un abrazo gigante. Espero que estén